Bueno, muchas gracias por venir. El foco ese está peleador. Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Alejandro. Yo soy fundador de Infuy, que es una software factory que estamos acá en Uruguay hace unos 17 años. En este momento también cofundando con Rami un laboratorio de inteligencia artificial, que vamos a hablar un poquito. Rami lo conozco hace relativamente poco, pero hemos creado una linda amistad y es de esas personas que cuando hablas te descolocan un poco con su forma de pensar fuera de la caja. Por eso siempre para mí es muy lindo y es un honor poder hacerle una entrevista en el Blockchain Summit. Así que bueno, Rami, presentate un poquito, que para los que no te conocen, etcétera. Antes que nada agradecerte a vos por las palabras y haberme invitado a hablar, y a ustedes por estar acá escuchándome. Mi nombre es Ramiro Baluga, me gusta definirme como, no me defino tanto como un emprendedor serial, sino me gusta definirme como un ejecutador serial de alguna manera. Empecé mi carrera de emprendedor muy temprano, a los 21, 22 años. En todo lo que era el mundo de AdTech, que es más que nada la tecnología aplicada al mundo publicitario en la parte online, digamos. Tuvimos la suerte, la dicha de conseguir un grupo inversor en Estados Unidos hace unos 7, 8 años, y luego de vender nuestra empresa y escalarla bastante en el mercado norteamericano, que fue OnPoint. OnPoint es una empresa de AdTech que básicamente se dedica a lo que son microtransacciones de datos en mercados publicitarios online. Y bueno, fue en ese mundo que empecé a vivir un poco el poder antes de que vinieran esta gran ola de OpenAI y todo este tipo de cosas, todo lo que era Machine Learning y lo que era un poco las estructuras de datos y automatizaciones en lo que son microtransacciones, etcétera, etcétera. Me empecé a meter en ese mundillo y obviamente a vivir un poco lo que pasaba en Estados Unidos. Estuve mucho tiempo viviendo allá, conociendo muchas startups, muchas empresas con las cuales hemos trabajado en conjunto. Una muy linda experiencia que tuve durante 10 años. Y eso me dio la oportunidad un poco del año pasado de emprender un poco. Yo soy además inversor ángel de algunas startups, y en una de ellas, que es Asistime, que es una plataforma agéntica de agentes de IA, empecé como a tomar un nuevo camino y a rerumbear un poco mi carrera, y dedicarme más desde ya hace un año casi a full en este mundo que se está viniendo, o que ya está acá, que es el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, co-creando cosas en conjunto con personas como Ale, y muy copados. Buenísimo. Creo que es el trabajo. ¿Es este? Hola. Bueno, si no, vamos compartiendo. A ver, primero para dar una intro. Yo hoy estuve en un panel de mañana. Yo estoy en el mundo cripto, blockchain hace muchos años, desde el 2013, y siempre hubo como un hype al principio, ¿no? Entonces, en donde todas las empresas querían incluir blockchain en su sistema simplemente por el hecho de ganarse el marketing, de salir en la primera plana, etcétera, etcétera. Pero a veces esas empresas lo que hacían era nada de blockchain prácticamente. Si bien, esto es una opinión personal y ahí un poco quiero la opinión de Rami, también hay un cierto hype en lo que es inteligencia artificial. Yo en lo personalmente considero de que ya no es el hype que tuvimos en blockchain, que era simplemente por figurar, sino que ahora como que hay un sentido a nivel de personas y de empresas que o se suben o lo hacen o realmente les va a afectar a su negocio, ¿sí? Entonces, Rami, ¿vos qué opinás? Primero, ¿considerás que es un hype? ¿Considerás que es todo humo? ¿Considerás que es realmente un cambio disruptivo y un cambio que nos va a cambiar como sociedad?
¿Y qué cambios considerás que van a pasar por todo lo que estamos viendo de acá a 12 meses, por ejemplo, de acá a 6 meses, 12 meses en el próximo año? Una pregunta que recibo bastante últimamente. ¿Cuántos de ustedes acá usan IA en el día a día? Si se le anima más o menos a levantar la mano. Déjenla levantar un poquito, Cuando dicen eso, de ustedes, ¿quiénes, si dijera, no es ChatGPT, quiénes están usando IA hoy en día que no sea ChatGPT? ¿Algo más, un poco más profundo? Genial. Mucho developer por la vuelta, me parece. Cool. Creo que hay varias cosas en la pregunta de Ale y quizás cosas que yo nunca he visto en mi vida. Yo les contaba un poco, en el mundo de AdTech es un mundo que es 24/7. Para que tengan una idea de la magnitud, en OnPoint nosotros llegamos a procesar alrededor de medio billón de datos, de microdatos por mes, todo en tiempo real, con anunciantes y usuarios. Mucha microtransacción y es un mercado que está 24/7 abierto, ¿no? Y eso iba muy rápido, o sea, es un mercado que va muy rápido. Y siempre estuve muy acostumbrado a la velocidad. Esto que está pasando ahora, que algunos lo definen como hype, otros como la nueva forma, digamos, la nueva revolución industrial, dicen unos, el descubrimiento de la electricidad, dicen otros. Yo no sé qué es, yo puedo decir quizás un poco lo que estoy viendo realmente en el mercado, lo que está pasando, de experiencias prácticas reales y compararlo un poco con otras experiencias personales y de muchas otras personas con empresas muy grandes que se han dedicado a la tecnología, que están teniendo el mismo sentimiento. El primero, que yo nunca vi algo ir tan rápido en mi vida. En la tecnología todos sabemos que o siempre se habla de que las cosas avanzan muy rápido, de que, hace 10 años no existía esto y ahora existe y tenemos esto. Yo lo que estoy viendo, por lo menos desde un punto de vista no solo técnico, sino desde un punto de vista de implementación, esto es algo que nunca vi en términos de orden de magnitud de la velocidad. Para que sea una idea comparativa, la adopción, y más allá de que sea hardware y otro sea software, pero creo que habla mucho de lo que es la velocidad, la adopción del iPhone cuando salió, que creo que estaba en la tabla, estaba en unos $900 en ese momento, para llegar al 1.000.000 de usuarios fue de 74 días. Es decir, cuando salió el iPhone se demoraron 74 días para vender 1.000.000 de iPhones en todo el mundo, ¿tá? En la salida de ChatGPT, cuando lo largaron al mercado, a ese 1.000.000 de usuarios se llegó en solo 24 horas. Y eso habla de muchas cosas más allá de que es gratuito, no es gratuito, etcétera, etcétera, porque hay todo un tema de time to market, hay diferentes cosas. Eso habla de, primero que nada, hay una necesidad real de la gente de querer exprimir el tiempo lo más posible. Entonces, esa necesidad real termina transformando ese producto a tener unas tasas de inserción, de adopción, como quieran llamarlo, extremadamente altas y que comparativamente con cualquier otro producto que haya existido en la historia, no existe. O sea, esto nunca se vio. Eso por un lado. Por el otro lado, que cosas que me están pasando a mí, que yo las catalogo hasta como un poco graciosas porque están pasando acá en Uruguay, más allá de casos que veo en Estados Unidos y otros mercados, pero quiero hablar de la localidad, que siempre nosotros decimos, Uruguay va 20 años atrás, no llegamos a esto, no llegamos al otro, El otro día me llama, yo tengo la costumbre de no atender el celular cuando veo los números desconocidos, me llaman 091, entro en pánico porque pienso que está el agente de Claro, perdón si hay alguien de Claro acá, pero el agente de Claro del otro lado queriéndome vender algo. Entonces, nunca atiendo. Termino atendiendo el celular, no sé por qué, por esa casualidad de la vida, termino atendiendo el celular, me dicen, che, Ramiro, ¿qué haces? Me pasaron tu número, mirá, estamos buscando implementar agentes de IA porque tenemos este problema, y soy de tal empresa, que es una empresa de agro. ¿Tá? Digo,
mirá, justo, mirá, no pensaba atender de teléfono porque pensé que ibas a vender algo, charlemos. Hay una historia, y ahora concateno un poco con esto, hay una historia que quizás algunos la hayan escuchado. Warren Buffett, aproximadamente antes de la crisis del .com en el 2001, se ilustraba los zapatos siempre con el mismo ilustrador de zapatos y charlaba en ese intermedio. Y un día el ilustrador de zapatos le dice, che, ¿no sabés la acción que tengo y qué pensás que va a pasar? Y pa. En ese momento a Warren Buffett se le prende la lamparita y dice, si esto ha llegado a este punto de que cualquiera está comprando acciones, las valuaciones no son correspondientes a lo que realmente se está diciendo de las empresas, por lo cual el mercado va a caer, voy a vender todo. Efectivamente, 10 meses después sucedió lo que sucedió. No es tan apocalíptico lo que digo, porque va para el otro lado, pero cuando veo a alguien del rubro agro que compran, venden ganado, etcétera, etcétera, y me están hablando de agentes de IA, me sorprende infinitamente porque es algo que no me espero. Entonces, contestando un poco hype, no hype, yo creo que no es un hype, que está llegando a profundidades mucho más rápido de las que yo pensaba, y en sectores de la industria que no pensaba que iba a suceder, más allá que hay otros atrasados y bueno, hay un montón de otras cosas que no se están haciendo, pero contestando tu pregunta, creo que esos ejemplos sirven para detallar un poco eso. Bueno, bien. A ver, primero para dar un poco de contexto antes de la siguiente pregunta. Para los que no sepan, esto también lo hablamos un poco hoy en la mañana. En general se dicen que hay 3 estadios de la inteligencia artificial, ¿verdad? Está lo que se llama la ANI, que es Artificial Narrow Intelligence, que son, en el estadio en el que estamos ahora, son modelos que son muy buenos haciendo una tarea específica. Por ejemplo, ChatGPT es muy bueno entendiendo el lenguaje natural y respondiendo al lenguaje natural, pero capaz que no es muy bueno trabajando en problemas científicos o descubrimientos científicos. La siguiente etapa, que es donde es ahora la carrera que está todo el mundo, todas las empresas grandes haciendo, es AGI, que es Artificial General Intelligence, que es una inteligencia artificial que simula el humano y ya no solo responde, sino que es proactiva, le dan ganas de hacer cosas, ¿sí? El tercer estadio es Artificial Superintelligence, que es una inteligencia en donde ese modelo nos explica cosas a nosotros que no sabemos cómo funcionan y probablemente tenga conciencia, sentido de individualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es una pregunta si vamos a llegar a AGI o no. La pregunta es cuándo vamos a llegar. Entonces, por primera vez, Rami una vez me dijo una cosa que es la pregunta que le voy a hacer ahora, que es pensar como Elon Musk. Elon Musk, ¿cómo piensa? ¿Cómo ve el mundo no dentro del año que viene, sino cómo lo ve dentro de 40 años? Y crear para atrás. Nosotros, o al menos en lo personal, yo opino que dentro de 40 años el humano va a dejar de ser la especie más inteligente del planeta. Vamos a tener otra especie que es igual o más inteligente que nosotros. Probablemente artificial o híbrida, etc. ¿Cómo te imaginás esa visión media futurista? Yo soy medio... Mi familia está apocalíptico, por ahí, sí. Mi familia está por ahí. Por primera vez me vinieron a ver una charla positivo. Y nuestra familia se caracteriza, somos bastante negativos. Entonces, yo me imagino no sé si peor escenario. ¿Te preparás para lo peor? Siempre, vos me conocés también. ¿Estás preparado? Yo siempre estoy preparado para lo peor, para que salga lo peor. Porque en general, yo creo que somos una simulación y yo creo que el que programó mi agente se la ensañó conmigo. El día que me programó dijo, a este gordo sorete lo voy a cagar. ¿Cuál es tu prompt? ¿Eh? ¿Cuál es tu prompt? El prompt es que le salga todo mal. Si se rifa una bolilla, que le pregunten esa. ¿Viste? Entonces, pero más allá de eso, ¿cómo ves vos cómo te ves en 20 años? ¿Cómo ves el mundo en 20 años? Uno dice 20 años, pero mis hijas en 20 años tienen 30. Entonces, tampoco es algo que me preocupa, es una realidad que me preocupa. Quiero volver un poco a la pregunta que me hiciste antes. ¿Qué pasa en los próximos 12, 24 meses? Que me quedé colgado con eso. En los próximos 12, 24 meses, creo que, por lo menos en los próximos 24 meses,
vamos a estar viendo otro mundo en general. Ya está empezando a pasar, acá localmente no lo estamos viendo tanto, pero hay dos cosas que están pasando a la vez. ¿Tá? Uno que son despidos masivos de empresas en muchos roles. Algunos capaz que han visto las genéricas y cosas que, nada, sobre todo en el mundo de developers, pero está sucediendo mucho más en roles quizás que realizan tareas muy repetitivas, etcétera, etcétera. En el mundo hay muchas empresas que tienen 6, 7, 8, 9 mil empleados y muchos hacen tareas muy repetitivas y hay gente que ya está, hay empresas que ya están cortando su staff en un 50% y ya lo han hecho. Entonces creo que eso va a ser como un gran problema y por el otro lado están surgiendo una nueva cantidad de empresas gigantes de 5, 6, 7 personas que están facturando miles a millones de dólares anualmente y es una tendencia nueva que está pasando, se está viviendo porque las barreras de entrada están bajando un montón y es mucho menos costoso que lo que era cuando yo arranqué, cuando vos arrancaste, armar una startup, sobre todo en el rubro de tecnología y poder hacer algo. Y hay muchas cosas que se van a dar y creo que a nivel gobiernos y eso hay como muchas cosas ahí que todavía no está pasando. Que a mí particularmente me preocupa mucho no tener todavía políticos y no solo en Uruguay sino en Latinoamérica que no estén tomando la seriedad del asunto a lo que es el mundo de AI. Eso por un lado y tampoco desarrollamos un montón en esto. Si lo miro 40 años para adelante, es muy difícil proyectarse en este mundo 40 años para adelante cuando todo está avanzando a tasas que ya no sé llamarle exponenciales, porque dejan de ser exponenciales porque es como, es hasta más rápido en los avances que hay. Lo que sí sé, hay varias cosas que sí sé. Uno es que yo lo que estoy buscando casi todos los días es preguntarme qué pregunta me tengo que hacer. Y es como suena medio raro, pero todavía no sabemos qué preguntas, cuál es la pregunta correcta para hacernos en base al mundo que se va a... ¿Qué pregunta te haces? ¿Qué pregunta me hago? Bueno, hoy me estoy preguntando mucho el futuro de mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene 6 meses, es recién nacido y sé que el mundo que va a vivir él es totalmente diferente al que vivimos nosotros. Creo que es muy difícil pensar este problema. Yo una cosa que digo es, generalmente los humanos tendemos a pensar los problemas hacia el futuro con la experiencia previa que tenemos. Es decir, miramos hacia atrás, tratamos de predecir el futuro mirando la historia. Si pasó esto, estas fueron las tendencias, esto es lo que yo sé, así voy a predecir lo que va a pasar hacia adelante y me da ese sentido de seguridad y bajo la incertidumbre sobre mi futuro, lo que va a pasar alrededor. Creo que no está calando todavía el mensaje lo suficientemente profundo y de lo real que es de lo que va a pasar y de que lo que vayamos a proyectar hacia futuro no tiene que ser basado en las experiencias anteriores que tenemos. Es como que tenemos que vaciar el balde para poder aprender a repensar el problema, la situación, el momento que se viene porque no la hemos visto. Y me encantaría juntarme con todos ustedes en 5 años y decir, che, ¿se acuerdan de lo que hablamos y cómo lo están viendo ahora? Porque realmente creo que va a ser un cambio radical. No sé cómo hacer en 40 años. Yo me imagino que acá como que hay como 2 caminos posibles, que es el que se está hablando y son muy reales y gente muchísimo más inteligente que yo, que vos, que cualquiera de nosotros están hablando de esto. Que acá efectivamente hay 2 caminos posibles. O vamos a la destrucción de la humanidad, que es un camino que tiene una probabilidad relativamente alta, o hay un nuevo trascender de la humanidad en otras cosas que todavía, de vuelta, no somos capaces de pensar ni de ver, porque es lo mismo que pedirle a alguien del 900 a.C. que te describa lo que es una televisión. O sea, no puede ni entender el concepto. Entonces, esos son los 2 caminos. Los 2 caminos son muy probables. Realmente vamos a tener algo, vamos a dejar de ser la especie más inteligente que existió sobre el planeta y eso genera un gran signo de interrogación
bueno, hay que tomárselo por lo menos con mucha seriedad porque tiene no solo impactos en la vida, en la educación de nuestros hijos, en las carreras profesionales de las personas, en cómo las personas van a generar ingresos, por ende cómo las personas van a vivir. Se habla mucho de la renta universal, está muy en boga, pero bueno, hay que llegar hacia ahí. ¿Quién va a dominar esta carrera? ¿Occidente o Oriente? Es lo mismo que ChatGPT sea el LLM más popular hoy en día que DeepSeek. ¿Es lo mismo? Cuando uno es quizás entrenado por una cultura y una forma de pensamiento totalmente diferente hacia la nuestra, ¿qué pasa si el día de mañana son esos LLMs que ganan? ¿Cómo son las guerras de mañana? ¿Qué pasa en esa capacidad de ir dirigiendo el comportamiento de las personas en base a cómo interaccionamos con cualquiera de estas aplicaciones? Son preguntas que creo son muy profundas, muy serias, no le estamos dando la cabida suficiente y bueno. Eso es un tema súper importante, porque esta semana salió el Action Plan de Estados Unidos de inteligencia artificial. La primera hoja dice que esta es la misma carrera que hubo para llegar a la Luna. ¿Sí? Es una guerra que hubo, literalmente, quién llega primero a la Luna. No importaba bajo qué medio, bajo qué presupuesto, bajo qué nada. Lo importante era ganarle a Rusia en llegar a la Luna. Acá lo importante para estos competidores es llegar primero a ese estadio de inteligencia artificial. El modelo o el Action Plan de Estados Unidos es muy simple, se lee muy rápido, 28 hojas, está en la web de la Casa Blanca, tiene 3 pilares. El primer pilar es ser más flexibles en la regulación para permitir hacer cosas. El segundo pilar es ser más eficientes a nivel de electricidad y de data centers, porque es el futuro de donde, de hecho, ahí en ese mismo plan compara que China, por ejemplo, tiene una red eléctrica súper eficiente y Estados Unidos súper ineficiente porque es de los 70. Entonces hay todo un plan para cambiarla. Y la tercera, que viene referente a lo que dice Rami con DeepSeek, el que no sepa, DeepSeek es un modelo hecho por China, entrenado por China, que tuvo mucha digamos, publicidad por dos cosas. Primero, es open source, es decir, es abierto, no pasa lo mismo con GPT, es que cualquiera se lo puede instalar. Y segundo, fue hecho con mucho menos dinero, en teoría, de lo que fue para entrenarlo, de lo que llevó a ser GPT, etcétera, etcétera. El tercer pilar de Estados Unidos es la diplomacia. Es, de alguna forma, lograr que el mundo use sus modelos. Porque lo que dice Estados Unidos es que y lo dijo, ¿cómo es que se llama? Jeffrey, el padre de la red neuronal. ¿Cómo es que se llama? El ex Google. No me acuerdo el apellido, sé de quién estás hablando, pero okay. No me acuerdo el apellido. Hay un premio Nobel que ganó el premio Nobel por haber inventado las redes neuronales. Y él dice que DeepSeek lo están usando todos los países que no son aliados de Estados Unidos. Elon Musk y él consideran en una probabilidad de un 20% de que la inteligencia artificial se vuelva violenta. ¿Sí? O sea, una de 5, bastante grande. Eric Schmidt, que no sé si lo conocen, Eric Schmidt es ex CEO de Google, ex CEO de Sun Microsystems, es un peso pesado. Dice que esto va a avanzar a tal nivel de que vamos a tener que de alguna forma crear una inteligencia artificial que pueda controlar a la inteligencia artificial, que la pueda auditar, porque nosotros como humanos no vamos a hacer posible seguirle el ritmo. Yo me hago muchas preguntas, para mí mis hijas son vitales y el tema de la educación, lo hemos hablado, Rami, el tema de la educación es algo que a mí me preocupa mucho. Dicho por catedráticos de universidades acá, lo mejor que pueden hacer es educarlos en casa y mandarlos a la universidad a que generen lazos sociales. Pero nada les va a enseñar en la universidad de lo que van a necesitar desde mi punto de vista. Y yo soy profesor, o sea, y de hecho tuve esta charla hace poco con el alumno que diga, muchacho, todo lo que yo dé acá se lo pueden preguntar a ChatGPT y se lo van a decir exacto o mejor, ¿sí? O sea, úsenme para otra cosa, úsenme para la experiencia, úsenme para pensar fuera de la caja, para intentar ver cómo hacer un diseño. O sea, la pregunta que me hago yo y que hago yo para
o que me estoy haciendo para mi empresa, es decir, ¿qué pasa cuando el programador no sea más necesario, que es un hecho, para que mi empresa, es un hecho, es real? Es una cuestión de tiempo, ¿no? Es una cuestión de tiempo, porque codificar es como hace 50 años perforar tarjeta perforada, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hago que mi empresa siga siendo rentable y provee un valor a sus clientes y las personas que trabajan conmigo todavía tengan una oportunidad cuando programar deja de ser, ya es un commodity? Entonces, esa es la pregunta que me hago yo. Yo tengo mi respuesta personal, pero no me están entrevistando a mí. Así que, Rami, contate un poco del lab en los últimos 5 que nos quedan. Dale. Cuento un poco del lab y dejo ahí dos últimas reflexiones en esto. En base un poco a lo que venimos viendo de trabajar con varias empresas y un poco las preocupaciones que nosotros... somos un grupo que tenemos ciertas preocupaciones que venimos compartiendo hace un rato. En conjunto con World Trade Center Free Zone decidimos coarmar un laboratorio de inteligencia artificial, que es más un launchpad que un laboratorio, porque lo que estamos viendo, como un poco venía describiendo, es que hay un par de cosas que vienen pasando. Uno es que hay un gap muy grande en las empresas entre, che, tengo que salir a implementar AI, y vienen los directores y los gerentes y dicen, hay que salir a implementar AI, lo leo acá, lo leo allá, y después se lo dicen a la gente no tiene ni idea, tiene miedo, no sabe cómo, hay como un montón de cosas que pasan ahí. Y nuestro trabajo está siendo en ayudar a cerrar un poco eso y crear o tratar de construir mejores futuros tanto para las empresas como para las personas y ayudar un poco a pensar diferente tipo en cómo puede transcurrir esta historia. Eso por un lado. Después, por otro lado, de tratar de apuntalar un poco más lo que es la conversación a nivel país. Al lab todavía no lo hemos lanzado públicamente, esto es como medio informal. Estamos trabajando con varias empresas, pero anecdótico nomás. Pero empezar a apuntalar un poco a nivel país la conversación de lo que es sobre la temática de AI y las preocupaciones que tenemos que empezar a tener como sociedad y como uruguayos. Somos muy pocos, ya tenemos problemas suficientes, ni tengo que tocar el tema de la caja de profesionales, entonces vamos a empezar a tener varios problemas si no empezamos a hacer algo al respecto y no tenemos ningún político que esté hablando de esto. Entonces, independientemente del partido político de que seamos, como uruguayos todos, tenemos que empezar a tomar esto más en serio. Países como Emiratos, Arabia Saudita, están haciendo acuerdos con GPT, con OpenAI, en el cual le están dando a la población gratuitamente cuentas de ChatGPT Pro y nosotros a nivel energético podríamos estar haciendo un montón de cosas y estar apuntalando un poco en Latinoamérica sobre esto y tener nuestra propia política y hoja de ruta de Estado como para hacerlo. Hay iniciativas que están muy buenas, Ceibal está haciendo cosas muy buenas, es más, creo que hoy en día son los que están más avanzados a nivel de AI desde el punto de vista de educación. Los invito a que vean un poco en la web de Ceibal cómo están transformando la educación con AI y la dinámica de clases, que eso me parece que está muy copado y nada, está pasando. Así que un poco desde el lab, eso es lo que estamos armando, eso es lo que estamos construyendo y nada, en breve se viene el lanzamiento que lo vamos a ir a hacer. Y para cerrar, ¿qué le dirías a una empresa que no tiene hoy por hoy una estrategia de AI diseñada o en proceso? Y lo que le diría, se lo voy a decir a la empresa, se lo voy a decir primero a las personas y después a las empresas. Porque me preocupa realmente el futuro de la gente y de todos acá como individuos, que es, uno es, por favor, los que no están metidos en el mundo de inteligencia artificial, métanse, aunque digan que son más veteranos, más jóvenes, lo que fuera, se meten por sus nietos, pero traten de hacerlo porque es un tema que realmente va a calar y nos va a tocar a todos, directa o indirectamente, o sea, no hay forma que no suceda.
para sus carreras profesionales, indispensable. Realmente van a suceder cosas que no estamos imaginando, no las estamos pensando, pero van a suceder. Yo me acuerdo hace 12 años, 13 años, que estaba hablando con alguien de Bitcoin. Y yo dije, ¿esta persona de qué carajo me está hablando? El loco me decía, para que se den cuenta, el tipo me decía que tenía 2.500 Bitcoins. ¿tá? Y me quería convencer de que era el futuro y era el futuro del futuro. Yo decía, no, pero espera, ni idea, capaz que después hago una apuesta. Me olvidé, pasó. ¿Cuántas Bitcoin tenés? Estamos donde estamos. ¿Hoy? No, yo te digo esa persona. No, ¿vos cuántas tenés? Yo tengo 2. ¿2? Podría haber... Es un montón igual. Podría haberme quedado con muchas más. Si hubiese tomado la decisión en ese momento. Pero no la tomé y fui por otro lado. Y nada, con la y creo que cripto tuvo una aceleración bastante grande, pero esto ya está haciendo otro nivel. Entonces, nada, lo pongo en paralelismo porque a veces no creemos cuando nos lo dicen y después termina pasando. Y creo que hay una tendencia mundial de que ya es indiscutible esto de todo lo que están hablando todos. Y a las empresas, un poco lo mismo. Si van a querer subsistir en el mundo que se viene, uno, la competencia va a ser muy férrea. Dos, no solo la competencia va a ser férrea porque van a entrar otros al tener menos barreras de entrada. Y esto va a pasar en todas las profesiones. O sea, escribanos, abogados, todas las profesiones tradicionales van a ser tocadas por esto, no hay ningún intocable. Va a empezar a surgir eso, los costos van a bajar mucho, las empresas que tengan operativas muy pesadas lo van a empezar a resentir, si no están preparadas lo van a resentir aún más, y mucho menos si no tienen un plan de acción de cómo impulsar esto hacia adelante. Y no tengo ni que decirlo cuando, o sea, hoy en día ya hay empresas, voy a un nivel más bajo, pero en el sentido hoy hay empresas de retail que lo están sufriendo el efecto Temu, que no sé si saben cuánto lo están sufriendo o no lo están padeciendo. O sea, acá está en la industria de retail, pero los está matando y cada vez es peor porque competir contra esos precios es ridículo y al final del día todo viene de China, entonces, bueno. Y la tendencia, para ponerlo así en algo que se pueda palpar, es un poco lo mismo. O sea, en todas las industrias esto va a terminar sucediendo. Yo ayer justo estuve con una empresa de viajes, que estuve con Ale, de un bastante gran tamaño, y la discusión es cómo esto pasa a ser una agencia 100% operada por agentes de IA. O sea, estamos hablando de muchas personas, ¿no? Y estamos pasando de 0 a 1000 capaz que en 6 meses. Entonces, nada, eso es un poco lo que se viene, lo que está pasando, y mi consejo es traten de meterse en este mundo lo más rápido posible. Hay mucha gente, no solo nosotros, hay mucha gente que sabe, que está para ayudar, que conoce el tema. Traten de irse rodeando, hay mucho contenido online, así que bueno, nada, ese sería mi mayor consejo hoy en día para la practicidad del mundo que nos espera. Buenísimo, Remy. ¿Tenemos tiempo para una pregunta o no? ¿Alguna pregunta a alguien? ¿No? Allá, Santi. Mirá, aquel laburó con nosotros y se fue. ¿Qué hace Santi? Sí. Yo soy sordo, así que no te escuché absolutamente nada. Tengo tinnitus y yo es genético. Aquellos dos que están allá son sordos también. Así que, ¿vos escuchaste? Sí. ¿Qué dijo? Claro, básicamente es que si me apagan ChatGPT. La dependencia de las empresas. Es como, claro, como se cae WhatsApp y creo que acá todos nos descontrolamos y se cae WhatsApp 6-7 horas y no podemos hablar. O sea, lo mismo desde el punto de vista de las empresas. No, creo que en eso que decís, creo que hay 2 o 3 cosas. La primera es, todavía no hemos llegado a ese punto. Creo que yo particularmente, el primer miedo que estoy viendo es de la gente y la resistencia por sus trabajos, y no están logrando llegar a pensar en ese sentido. Ale trajo algo que es el plan de IA, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo creo que todas las empresas tienen que tener un plan de IA y eso tiene que estar considerado. Y ahí después hay muchas formas de paliarlo, que es con modelos yo creo, dependiendo del tipo de empresa también, muchas empresas tienen que tener modelos propios, modelos privados, una estructura de datos privados. O sea, hay como muchas soluciones ahí para hacer. Hay muchos mecanismos de backfold, tipo también para no tener dependencia solo de uno. Y esos son generalmente contingencias que se van planeando.
yo creo que la mayoría de empresas ni siquiera están en el punto de hacerse esa pregunta aún. Yo te voy a responder algo parecido, pero distinto también. Primero, que para mí AI, o que una empresa adopte AI, no es solo pedirle a ChatGPT cosas. Eso es como el primer acercamiento, pero no es uso de AI en mis procesos, no es ser AI first, etcétera, etcétera. Lo que sí creo que a nivel, que van a haber un montón y ya se pueden hacer procesos que se van a automatizar o hacer más eficientes utilizando AI, es un hecho. De hecho, nosotros en la empresa lo que estamos pidiendo es producir más con el mismo esfuerzo, por usar bien las herramientas o usar agentes, o usar lo que fuere. Lo que sí creo que, y esto es algo que a mí me cuesta un montón de laburo energético diario, pero por gusto, y lo hago por lo siguiente. Está estudiado, voy a mencionar dos cosas, me voy a ir un poco de tiempo, pero te pido disculpas. Está estudiado de que el cerebro es el órgano que consume mayor cantidad de energía del cuerpo, ¿sí? Entonces, el cerebro es vago por naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que si él tiene que elegir dos caminos, va siempre a elegir el más barato energéticamente, que es no pensar, básicamente. Pero a su vez es un músculo que si no lo entrenás, deja de funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Y esto ahora yo te voy a comentar un estudio que se hizo en el MIT hace un mes y pico, que respalda un poco esta hipótesis. ¿Qué es lo que hice yo, por ejemplo? Que no lo inventé, lo dijo Bill Inkis en un podcast, hice una lista de skills gigantes de todo lo que tengo y todo lo que quiero tener como skills. Y esas skills las separé en dos cosas, en dos categorías. Una son las que quiero delegar y no me importa perder, y si en algún momento dejo de poder hacerlas. Ejemplo, escribir un mail formal sin putear a un cliente. ¿Tá? Entonces yo le pongo la putísima madre que te parió, pagame. Escribí esto de forma polite, no sé qué, no sé cuánto. Eso es algo que yo, por ejemplo, no tengo problema en delegar. Hay algo que yo no quiero delegar y es diseño de arquitectura de sistemas, auditoría de sistemas. ¿Por qué no quiero delegar auditoría? Porque para mí, cuando los modelos sean suficientemente complejos para producir código 100% accurate, o sea, confiable, alguien los va a tener que auditar para que ese modelo no te meta un backdoor que hace un error o un agujero de seguridad, ¿no? Entonces, seamos honestos como programadores, ¿por qué escribimos código prolijo? Dos cosas: ego, porque todo programador cuando agarra un programa dice esto está mal hecho, hay que hacerlo de vuelta, ¿sí? Y segundo, para entender cómo funciona y poder sacar alguna conclusión, ¿sí? Entonces, para la auditoría, hasta que no haya un modelo de auditor, es súper necesario. Hace mes y medio o dos, el MIT hizo un estudio. El estudio agarró un conjunto de investigadores, más o menos todos con las mismas capacidades, dividió el grupo en dos, los mandó a investigar, a hacer el mismo research a todos. A uno no les permitió usar ninguna herramienta de inteligencia artificial, al otro grupo les dijo, ustedes tienen que usar herramientas de inteligencia artificial. Resultados muy similares, pero después pasaron dos cosas. La primera que pasó es que a la semana le preguntaron a todos las conclusiones del estudio. Los que no habían usado inteligencia artificial se lo sabían así, los otros no sabían ni de qué estaban hablando. Y el segundo le volvieron a hacer otro estudio y los que habían utilizado herramientas ya no eran tan efectivos haciendo la misma tarea que antes eran buenos haciendo. Entonces, eso es un ejercicio consciente que tiene que hacer cada uno, de decir, esto lo uso como una herramienta de asistencia, pero no delego. Y esto sí delego. Y eso es muy personal. Entonces, si a mí me cortás ChatGPT, y bueno, no voy a putear al cliente. Voy a dedicarle un poquito más a escribir, pero no voy a dejar de hacer las funciones para las cuales yo proveo valor, que no son otras. Esa es mi visión. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias.